Alright, ok. Esto es lo que hemos estado revisando. 21 siglos de historia de escatología. 21 siglos de historia de escatología. Esto es lo que estamos viendo en nuestra clase, en nuestras clases en realidad, en los últimos 4 clases. Revisamos ya las 70 semanas de Daniel, que es un asunto muy popular, especialmente en el premilenialismo dispensacional, que no lo hemos visto aún. Y ya lo vimos, las primeras 2 clases las tratamos acerca de las 70 semanas. Luego dijimos que si estos son los 21 siglos de historia, desde el comienzo hasta ahora, es decir, desde el primer siglo, cuando Jesucristo desarrolló su ministerio, lo azul viene a representar el Nuevo Testamento. Okay, la enseñanza del Nuevo Testamento, la enseñanza de los apóstoles con respecto a la escatología. Ahora, vimos que lo que creían los creyentes desde el primer siglo, desde el finales del primer siglo, es decir, inmediatamente después del Nuevo Testamento, fue algo conocido como, que nosotros llamamos premilenialismo histórico o premilenialismo clásico. Eso se ha mantenido, tuvo una decadencia grande durante el tiempo de la Iglesia Católica, porque allí comenzó a primar el amilenialismo. Ya lo estuvimos viendo la semana pasada con Agustín, San Agustín y toda la interpretación amilenialista, que tiene bastante apoyo bíblico también. Entonces está el amilenialismo. Hablamos que los reformadores entonces en el siglo XVI, aquí, siglo XVI, es decir, en el año 1517 para Lutero, 1519 para Calvino, 1540, 42, perdón, no Calvino, 1519 para Zwinglio y 1540, 1542 para Calvino. Eso más o menos acá, y ese vendría a ser el amilenialismo de los reformadores, aunque de los reformadores sale también el postmilenialismo, dentro de toda la reforma posterior, en los años posteriores, las décadas posteriores, comienza a primar también la idea postmilenialista. El amilenialismo y el postmilenialismo son como hermanos o hermanas. Ambos son muy parecidos, tienen mucho en común, y por eso tú vas a encontrar hoy día en el mundo reformado tanto amilenialistas como postmilenialistas. Ok. Veamos esta frase que yo les copié de unos escritos acá. Y dice lo siguiente. Un momento, por favor. El postmilenialismo sostiene que el Señor Jesucristo establece su reino en la tierra a través de la predicación y la obra redentora en el primer siglo, y que Él equipa a su iglesia con el Evangelio, le capacita por el Espíritu y le encomienda la gran comisión de discipular a todas las naciones. El postmilenialismo espera que eventualmente una vasta mayoría de los hombres con vida, es decir, al momento que esto comience a suceder, que una vasta mayoría de los hombres con vida sean salvados, es decir, se convierten a Cristo. El éxito creciente del Evangelio producirá gradualmente un tiempo en la historia anterior a la venida de Cristo, en el cual la fe, la justicia, paz, prosperidad prevalecerán en los asuntos de los hombres y de las naciones. Luego de una extensa era de tales condiciones, el Señor regresará visible, corporal y gloriosamente para ponerle fin a la historia con la resurrección general y el juicio final, luego del cual sigue el orden eterno, o la eternidad, o la Nueva Jerusalén, etc. Ok, entonces, aquí tenemos el gráfico del postmilenialismo. Lo amarillo vendría a ser el Antiguo Testamento, acá la venida de Jesús, el comienzo de la era cristiana, el primer siglo, y el inicio del tiempo
de la iglesia. El tiempo de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que acabamos de leer acerca del postmilenialismo? El postmilenialismo sostiene lo siguiente. Mira por favor aquí. Esto que está acá es la segunda venida de Cristo. ¿Ok? La segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección, etc. Todo eso sucede aquí. Pero antes de que eso suceda, dentro del tiempo de la iglesia, se daría el milenio. ¿Recuerdas que el amilenialismo consideraba desde aquí hasta acá el milenio? El postmilenialismo, que es pariente cercano del amilenialismo, considera que el milenio se va a dar dentro de la historia de la iglesia y va a terminar con la segunda venida de Cristo, aunque va a haber una apostasía antes cuando el diablo sea soltado y haya una tribulación que no necesariamente es la gran tribulación. Entonces, hay por supuesto algunos matices en esto, hay quienes podrían estar de acuerdo en algunos puntos, otros no. Dentro del mismo postmilenialismo hay diferentes visiones en algunos detalles, ¿ok? Por ejemplo, algunos podrían creer en el anticristo, pocos, otros no creen en el anticristo, otros sí enseñan que va a haber una apostasía al final de los tiempos, etc. Entonces, lo central es que el postmilenialismo considera que, primero que todo, dentro del tiempo de la iglesia, no durante todo el tiempo de la iglesia, sino que dentro del tiempo de la iglesia se va a dar el periodo del milenio. Ahora, este milenio no es que Jesucristo vaya a venir a reinar a la tierra, no es que Jesús venga a la tierra a reinar, sino que reina de la misma manera que en el amilenialismo. Desde el cielo, reina en la iglesia, aquí en la tierra, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Nos encarga a la iglesia la tarea de evangelizar al mundo, y de acuerdo al postmilenialismo, la iglesia va a hacer su trabajo y lo va a hacer tan bien que va a alcanzar a las naciones con el evangelio. Y a medida que las naciones se vayan convirtiendo, va a traer un período de paz, de justicia sobre la tierra, y todas las naciones estarían viviendo en una armonía, en una situación ideal, en la cual Jesucristo es el centro. Pero no gobierna de manera física, literal, aquí en la tierra, sino que desde el cielo, como dije antes, y gobierna, en otras palabras, a través de la iglesia. Espero que se entienda. Ahí tenemos nuevamente el texto que les acabo de mencionar. Es decir, espera que eventualmente una vasta mayoría de los hombres con vida sean salvados. El éxito creciente del Evangelio producirá gradualmente un tiempo en la historia anterior a la venida de Cristo, en el cual la fe, la justicia, la paz y la prosperidad prevalecerán en los asuntos de los hombres y de las naciones. Luego de una extensa era, que no necesariamente son 1000 años, ¿ok? Para el postmilenialista los 1000 años no son literales, sino que representan una era determinada por Dios de tiempo. Luego de esa era va a regresar el Señor, de una manera visible, corporal y gloriosa. Entonces, esto es. Ahora bien, ¿qué les puedo mencionar aquí? Que de aquí también han salido algunas doctrinas un poco extrañas desde el postmilenialismo, aunque no, el postmilenialismo en sí mismo no es una doctrina extraña o ajena, pero sí algunas personas han sacado algunas cosas de aquí y han hecho algunas doctrinas actuales, muy modernas, como dominionismo, creo que se llaman, traducir del inglés al español a veces me cuesta. Entonces, doctrinas como esa, o el reino ahora. Entonces hay algunas personas que malinterpretan el postmilenialismo y entonces creen que deben tomarse los gobiernos, deben tomarse las presidencias del mundo y sienten que tienen una autoridad política al mismo tiempo como eclesiástica. Entonces se forman estos grandes imágenes, figuras apostólicas, entre comillas, que creen que tienen la autoridad de
gobernar las naciones y decretar y todas aquellas cosas, nace más o menos de esa posición postmilenialista. Vuelvo a decir, no es que el postmilenialismo enseñe eso, sino que ha sido una deducción de algunas personas modernas de este tiempo que han malinterpretado y han creído que entonces la iglesia tiene que cumplir ese rol. Y han habido esfuerzos importantes por aquello, de algunas personas algunos pastores que tienen liderazgos más o menos fuertes, especialmente en Latinoamérica, que lo han entendido de esa manera. Ahora bien, el postmilenialismo principalmente cree que la iglesia entonces va a reinar aquí en la tierra antes de la venida de Cristo. Por eso se llama postmilenialismo, es decir, Jesús vuelve después del milenio, postmilenial. Jesús vuelve después del milenio y el milenio va a ser ese periodo de tiempo. ¿Ok? Les recuerdo, en unos días más o unas semanas más vamos a tener un amigo apasionadamente postmilenialista y queremos escucharlo. No es un debate, no, queremos abrirle el micrófono y escuchar todo lo que él nos tenga que decir acerca del postmilenialismo para escuchar a alguien completamente apasionado del tema. Yo no soy apasionado del tema del postmilenialismo porque no estoy de acuerdo con la doctrina postmilenialista, pero es una doctrina que nace o va muy de la mano con el amilenialismo y, como he dicho otras veces, no son tanto el amilenialismo como el postmilenialismo no son doctrinas tan descabelladas a la luz del texto bíblico. A la luz del texto bíblico hay espacio suficiente para considerarlas y estudiarlas, ¿ok? Hay personas que a veces les molesta y solo critican al postmilenial o al amilenial gratuitamente, y la verdad es que si se tomaran un tiempo para estudiar profundamente las Escrituras, de manera rigurosa, de manera objetiva, de manera exegética incluso, si se dedicaran a estudiarlas profundamente, se darían cuenta que el amilenialismo y el postmilenialismo, la verdad es que tienen sustento en las Escrituras y vuelvo, como dije, he dicho ya varias veces, pero necesito hacer la aclaración. Yo no soy amilenial ni postmilenial. Me considero premilenial clásico o histórico, pero no post o amilenial. Sin embargo, siempre he reconocido en público, cada vez que hablo de estos temas, que hay sustento bíblico para aquella afirmación. Entonces, hasta ahí estaría el postmilenialismo, ¿ok? Hasta ahí estaríamos con el postmilenialismo. Vamos a ir a la última parte entonces de la clase, o con la última postura que se dio históricamente. Pero antes vamos a hacer un recuento en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, ¿ok? Esto es en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, lo que voy a decir a continuación. Esta es la posición que tanto el premilenialismo histórico, amilenialismo y postmilenialismo tuvieron. Para ellos, desde finales del primer siglo hasta nuestros tiempos, el arrebatamiento y la resurrección ocurren en la parusía, en la manifestación gloriosa de Cristo en las nubes, en la segunda venida de Cristo, cuando todo ojo le verá. Es en esa venida donde desde el primer siglo, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, todos estos siglos, la iglesia creyó y fue unánime en esto. Eso ocurre para el premilenialismo histórico, amilenialismo y postmilenialismo. Y acá, en el siglo XIX, 1830, aparece el premilenialismo dispensacional como una nueva opción, una nueva posición, una nueva postura escatológica, que es la que vamos a analizar en este momento. ¿Okay? Eso es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, estas son las posturas que hemos visto.
Premilenialismo, amilenialismo, postmilenialismo, y ahora vamos con el premilenialismo dispensacional que aparece acá en el siglo XIX. Este es el gráfico. Puedes darle una mirada unos segundos. Ok, entonces, Antiguo Testamento, lo amarillo, la venida de Cristo, lo naranjo es la era de la iglesia, luego acá está el milenio, después de la venida de Cristo, después de la segunda venida de Cristo visible, gloriosa, pero para el premilenialismo dispensacional hay un rapto secreto, ¿ok? Hay un rapto secreto que ocurre 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Y esos 7 años se les llamaría la gran tribulación, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución y de cosas terribles. Durante ese tiempo, Israel solamente es el que recibe un tiempo de angustia, un tiempo de persecución. Acabo de recordar algo, si es que se me olvida mencionarlo. Hay algo con Romanos 11 importante de mencionar que nunca en ninguna clase anterior lo he mencionado. Es Romanos 11 con respecto a la plenitud de los gentiles. ¿Okay? Me recuerda a alguien si es que se me llegara a olvidar. Entonces, premilenialismo dispensacional vendría a ser esto, que antes de que la segunda venida de Cristo visible, gloriosa, Jesucristo vendría de una manera secreta. Secreta porque no todo ojo le verá, porque no todo ojo le ve. Por eso se le llama rapto secreto, porque la venida de Cristo es visible, es gloriosa, es como un relámpago que se ve desde el oriente hasta el occidente. Pero para el premilenialismo dispensacional, la venida de Cristo de alguna manera la dividen en dos. Una venida secreta y una venida visible, separado por 7 años de intermedio, entre medio de los dos. En otras palabras, aunque a muchos no les guste, estamos hablando de una segunda venida aquí y una tercera venida acá. Sería como Jesús viniendo 2 veces más todavía. Vuelvo a decir, hay muchos que no les gusta esa expresión, pero seamos objetivos. Si la iglesia se va aquí, como lo plantea el pretribulacionismo dispensacional o el premilenialismo dispensacional, significa que Jesús vino aquí. Que Jesús vino aquí y que después regresa acá con la iglesia después de 7 años. Se me ocurrió mirar en los comentarios de esta clase ahí en el Facebook y dice, eso es lo más bíblico, hay mucha base bíblica para esto. Y de eso se trata esta clase, de eso se trata la clase de hoy. La clase de hoy se trata precisamente de analizar si hay base bíblica también para esto, porque hemos estado viendo el amilenialismo, el premilenialismo histórico, vimos versículos bíblicos, vimos la historia de la iglesia, vimos los padres de la iglesia, vimos el amilenialismo, hemos conversado ampliamente de todos los versículos bíblicos utilizados, tanto para el amilenialismo como para el premilenialismo histórico o clásico, y la verdad es que yo quisiera mostrarles algún versículo acerca del premilenialismo dispensacional, algún versículo claro. Me encantaría poder mostrarles, pero objetivamente hablando, no existe ningún versículo. Y por favor, antes de enojarte conmigo, antes de tirar piedras, espera a revisar lo que vamos a ver, porque vamos a revisar cómo nace el premilenialismo dispensacional, vamos a revisar dónde nació, qué sucedió y todo aquello. Vamos a continuar con la presentación.
Ok, ¿cómo nace el premilenialismo dispensacional? Nace en el siglo XIX. En el siglo XIX nacieron varios movimientos. Hubo harta efervescencia escatológica. Nacieron los adventistas con sus ideas y sus doctrinas antibíblicas también, fuera de la Biblia, externas a la Biblia. Nacieron después los testigos de Jehová y en el mismo siglo también nacieron los mormones. Hubo una efervescencia en aquel siglo por entender algunos asuntos escatológicos y de allí se produjeron divisiones que venían de otra manera desde la iglesia cristiana. Fue la iglesia cristiana la que pasó por estos procesos y se convirtió en adventistas, después de allí los testigos de Jehová o también los mormones. Eran personas que estaban con toda esta efervescencia que hicieron que nacieran estas religiones o sectas. Yo quiero pedirle a Xana Sander que nos esperes. Dice que tiene muchísimos versículos y a mí me encantaría verlos. De verdad, me encantaría verlos, así que al final, por favor, te ruego que te quedes hasta el final y nos muestras los versículos para que los leamos juntos, todos los que estamos aquí. Por favor, no te arranques, por favor, no te vayas. No es un debate, no es una pelea, simplemente queremos revisar, porque hasta el momento, siempre que nos han dicho que nos van a mostrar versículos, las personas se van y no llegan. Entonces, queremos revisarlos, ¿ya? De verdad, por favor, quédate hasta el final de la clase, que no va a ser muy larga hoy día, y allí los vamos a revisar. Leamos el tema de... yo estoy citando libros ahora, ¿ok? Estoy hablando... esto necesito decirlo... Lamentablemente majadero para algunos, pero necesito decirlo. Si queremos hablar algo, si queremos estudiar algo, queremos hacerlo con bases, ¿ya? Nada, es muy raro que algo de lo que nosotros te digamos sea algo que no tenga alguna base, que no tenga algún estudio detrás. Nos hemos esforzado siempre por hablar con evidencia, con cosas concretas que tú y cualquiera pueda investigarlas y comprobarlas. Hasta el momento, después de un año de estar hablando de esto, nunca, gracias a Dios, y con humildad lo digo, pero con firmeza, hasta el momento, después de estar un año hablando de esto y con mucha oposición, no ha habido ninguna persona, ni una sola, que haya podido decir que dijimos algo que no está en la Biblia o que dijimos algo que está fuera, que lo sacamos de algún contexto. Absolutamente nada. Eso entonces, lo que vamos a mostrar ahora es un poco de historia. Toda esta historia está disponible. Lamentablemente, mucho de esto está en inglés, por eso en el mundo latino no se conocen mucho estas cosas, pero están principalmente en inglés. Esto dice un libro, un libro que se escribió por Dory Robertson, hablando en una investigación acerca de todo el proceso que se vivió en el siglo XIX. La doctrina de un rapto secreto fue concebida por primera vez por John Nelson Darby de los hermanos de Plymouth en 1827. ¿Okay? Darby, conocido como el padre del dispensacionalismo, acabó afirmando que no había una, sino dos segundas venidas. Habían dos segundas venidas. Esta enseñanza fue inmediatamente cuestionada por otros miembros de la misma iglesia, de la misma hermandad, y fue considerada como no bíblica. Samuel Tregeles, por ejemplo, fue un destacado erudito bíblico. Él hizo una revisión del Nuevo Testamento griego y fue un trabajo enorme que él hizo en el siglo XIX. Él rechazó la nueva interpretación de Darby y la declaró como el colmo del sinsentido especulativo. ¿De qué se le acusaba a Darby? ¿De qué se le acusaba al padre del dispensacionalismo? ¿Y de qué se le acusa al padre del dispensacionalismo? Te voy a explicar cuál es la principal acusación y crítica profunda, ¿okay? De los entendidos, de los expertos, eruditos bíblicos de ese tiempo y del tiempo de hoy, de todos estos 3 siglos, 19, 20, 21. ¿Cuál es la crítica? La crítica es la siguiente, por eso este hombre le llama, es el colmo de la especulación, más o menos eso es lo que él está diciendo, que la doctrina
nueva que estaba trayendo Nelson Darby la consideraba el colmo de la especulación. Te recuerdo que eran líderes del mismo movimiento cristiano. No estamos hablando de herejes afuera de la iglesia, no. Estamos hablando de la historia, 1840 y tantos en este momento, cómo se da esto en la Hermandad Plymouth. ¿Por qué lo consideraba como un colmo especulativo, un colmo de la especulación? Lo que pasa es que el premilenialismo dispensacional nace de una aparente contradicción bíblica. Para Nelson Darby, como para muchos que hoy día están en la iglesia y escuchan, incluso algunos de los que están escuchando, había una especie de tensión entre dos realidades que están claramente escritas en la Biblia o supuestamente escritas con claridad. Por un lado, la eminencia de la segunda venida de Cristo, o la inminencia, que quiere decir que viene en cualquier momento. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, estén preparados porque a la hora que menos piensen va a venir el Hijo del Hombre. Y por otro lado, el hecho de que si Jesucristo viene después de un tiempo de tribulación, entonces la tribulación per se sería una señal para mostrar que Cristo viene. Entonces, en esta aparente tensión entre estas dos verdades o entre estas dos posiciones, sí podemos decir verdades, ciertamente, entre estas dos verdades, por un lado Jesús dice que hay que estar preparados porque cuando menos lo esperes puede venir, y por otra parte que antes de que el Señor regrese se tienen que dar todas estas cosas. Entonces en esa tensión, aparente tensión, porque no hay ninguna tensión en realidad, pero en esa aparente tensión Darby quiso encontrar una solución a este problema. Quiso encontrar una solución. ¿Y cuál es la solución que él encontró? Él entonces dijo, esto está demostrado, está escrito, él entonces dijo, aquí entonces se está hablando de dos diferentes cosas y todo lo separó en dos. Prácticamente todo lo dividió en dos o en más, dependiendo de las circunstancias. Entonces dijo, hay dos venidas, tienen que haber dos venidas de Cristo. Aunque la Biblia no lo dice explícitamente, para él tienen que haber dos venidas de Cristo. Por lo tanto, una venida donde viene a buscar a la iglesia y otra venida cuando regresa supuestamente con la iglesia. Entonces, eso fue lo primero. Lo segundo es que él dijo, pero aún así me están quedando versículos, por ejemplo, Apocalipsis, por ejemplo, Mateo 24 y muchos otros, versículos que dan a entender, donde el Señor le demanda o le llama a los creyentes, a sus discípulos, y les dice que cuando venga ese tiempo de persecución, ellos deben resistir hasta el final. Deben resistir hasta el final, hasta que venga el Hijo del Hombre. Y cuando venga el Hijo del Hombre van a ser rescatados. Y esa va a ser la segunda venida de Cristo. Entonces, él comenzó a ver aquellos versículos y dijo, entonces, esos versículos solamente están dirigidos al pueblo de Israel. Ahora, si están dirigidos solamente al pueblo de Israel y no a la iglesia, entonces Israel no puede ser la iglesia, entonces también separó al pueblo de Israel y separó a la iglesia. Entonces separó la venida de Cristo en dos, separó el Nuevo Testamento en dos, y esto lo voy a demostrar de manera absoluta en este video. Separó el Nuevo Testamento en dos, lo cortó y dijo, no, esto no es para la iglesia. Esto sí es para la iglesia, esto es solo para Israel, y separó los escritos, incluso dentro de un mismo libro, por ejemplo en Mateo o en los Evangelios, las cosas que no le coincidían con lo que él entendía como una contradicción, las arrancó del propósito para la iglesia y las puso como solo para el pueblo de Israel. Y de esa manera comenzó a construir una doctrina que era nueva para la iglesia, efectivamente nueva. Se ha intentado decir que antes de eso estaba, pero no, la sistematización, la elaboración de la doctrina del dispensacionalismo pretribulacional
nació en el siglo XIX. No hay antes eso. Por favor, toda la evidencia de más de 1700 años de historia, desde finales del primer siglo hasta el 1830, toda la evidencia demuestra que, a pesar de que puede haber habido alguien en el 1600 que haya escrito algo ya que puede insinuar un detalle que puede ser considerado pretribulacionista, el diseño, la organización, la escritura de esta teología se organizó y se escribió y se publicó y se enseñó a contar de 1830. Esa es la verdad absoluta, es la verdad irremediablemente verdadera, de verdad. Perdón tanto que redunde, pero esa es la historia y eso es lo que sucedió. Entonces, por eso, este amigo escribió lo siguiente aquí al final. Dijo, es el colmo del sinsentido especulativo. Otro miembro de los hermanos Plymouth, un señor de apellido Newton, él cuestionó la nueva doctrina de Darby, afirmando que tal conclusión solo era posible si uno declaraba que ciertos pasajes eran renunciados como no propiamente nuestros. De esto es lo que les estaba hablando. ¿Ok? Newton lo cuestionó porque dijo, la única manera de que la doctrina de Darby sea posible es renunciar a pasajes del Nuevo Testamento. Es renunciar a escrituras como si fueran para nosotros la iglesia y dejarlas que son solamente para Israel. Sandin, otro, escribe que esto es precisamente lo que Darby estaba dispuesto a hacer. Darby era demasiado tradicional para admitir que los autores bíblicos podrían haberse contradecido entre sí, porque para Darby parecía haber una contradicción. Entonces él decía, no puede haber una contradicción. Por lo tanto, tenía que separar el texto. Pero el que le hace la crítica que dice, pero también era demasiado racional como para admitir que este laberinto profético era un desafío a profundizar, es decir, tenía que ser estudiado más profundamente y no quedarse con la conclusión de que había una contradicción. Darby intentó, atención, porque esto explica la crítica que se le ha hecho a Darby por los eruditos bíblicos. Darby intentó una resolución o una respuesta, una solución a su dilema exegético, distinguiendo entre la escritura destinada a la iglesia y la escritura destinada a Israel. La dificultad que veía Darby en las escrituras se resolvió asumiendo que los evangelios estaban dirigidos en parte a los judíos y en parte a los cristianos. Y de esa manera, entonces, Nelson Darby soluciona la aparente contradicción que hay en el texto. Y por eso en los debates de premilenial dispensacional versus otras personas que promueven el amilenialismo o el premilenialismo clásico, por ejemplo, tú vas a escuchar generalmente al hermano dispensacional atacando esa parte, diciéndole al premilenialista clásico, o histórico, o al reformado, al amilenialista, le va a decir, entonces tú crees que la salvación se va a ganar al final del tiempo con la perseverancia. Entonces empiezan a decir que allí habría una contradicción para la salvación. Si la salvación es por gracia, ¿por qué entonces una persona tiene que perseverar hasta el fin y ser salvo, como dijo el Señor? Esa supuesta contradicción, esa aparente contradicción, que fue una contradicción para Darby, él la solucionó con esta especulación, porque especuló, no está escrito en la Biblia. La Biblia no dice que Israel y la iglesia son dos pueblos distintos, no lo dice. La Biblia no dice que hay dos segundas venidas de Cristo. La Biblia no dice que hay un rapto pretribulacional justo antes de la tribulación, no lo dice. La Biblia no dice que el Nuevo Testamento está dividido en dos recipientes que solo a quienes está dirigido, por un lado Israel y por otro lado la iglesia.
La Biblia no dice nada de aquello, absolutamente nada de aquello. Y por eso se le llama a él, que se dice de él que él especuló, inventó toda esta historia para poder solucionar la contradicción. Hermanos, les estoy hablando y comunicando la base central del dispensacionalismo. Yo quisiera poder pararme aquí y defender el dispensacionalismo con todas mis fuerzas, como intento hacer con todo lo que es bíblico, pero me siento en un dilema moral delante de Dios de callar todo esto. Todo esto que estoy diciendo tiene evidencia, está absolutamente comprobado en la historia y en los textos bíblicos. Y este fue el conflicto. Ese fue el conflicto por el cual nace el dispensacionalismo, el pretribulacionismo dispensacional, como una solución para poder entender estas aparentes contradicciones. Ahora, vamos a escuchar ahora un video muy breve, de un importante líder de la iglesia. Él ya está en la presencia del Señor, pero lamentablemente él creía esto también, y lo vamos a escuchar de sus propios labios. Es un video muy breve, muy breve, pero vamos a escucharlo de sus propios labios. No voy a decir su nombre porque no quiero avergonzarlo. Yo lo respeto, lo admiro, porque creo que es un hombre con un corazón amante del Señor, amante de las Escrituras también, un hombre que dio su vida para que la palabra de Dios pudiera correr y pudiera llegar a nuestras manos hace unos pocos años atrás. Ahora estamos hablando después del año 2000, que él se la jugó porque la Biblia pudiera llegar lo más pura posible a nuestras manos. Pero él, una víctima en mis ojos, él ha sido una víctima, como yo lo fui, como muchos, de lo que se venía enseñando. Y eso lo llevó a él a decir lo que yo les voy a mostrar a continuación. Atención, por favor, con este video. ¿Me dan un momento, por favor? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y también Jesús dijo, el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Y la gente dice, ay, entonces no soy salvo. Jesús dijo, ¿quién será salvo? El que persevere hasta el final. ¿Usted sería tan amable, Carlos, de explicarnos si hay o no una contradicción? No hay discrepancia, ¿no? Los verbos están perfectamente traducidos. Es un subjuntivo, un futuro subjuntivo, que indica un término condicional, totalmente condicional. Es más, el verbo ese fue analizado de una manera extraordinaria en el castellano, extraordinaria, por Andrés Bello, que era un lingüista venezolano. Y él, en la gramática de Bello, está aceptado por la Real Academia Española como futuro optativo. Oigan bien, futuro condicional optativo. Quiere decir que uno no ha conseguido absolutamente nada hasta que esa victoria sea consumada, y que no ha sido consumada tal victoria, y que la victoria es absolutamente personal de la persona que está recibiendo la amonestación. Ahora, en la primera de las lecturas, Donizetti leyó, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Ustedes saben cuál es la muerte. Ustedes saben lo que significa ir a la segunda muerte, porque de esa muerte nos vino a salvar Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras, sino por medio de la fe como instrumento que nos dio para que creamos en su consumada victoria. En el mundo tenéis aflicción, nos dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dice, pero
Lo voy a vencer. tratar de vencer al mundo. Sí, o yo lo venceré alguna vez, algún día. Exacto, exacto, pero confía, yo he vencido al mundo, de manera que a nosotros no se nos llama como hijos de Dios a vencer, sino a confiar en la consumada victoria de nuestro Redentor. Entonces, ¿por qué está eso ahí al lado de la palabra iglesias? ¿Por qué ese verbo está allí? Obviamente porque no se trata de la iglesia del Señor. Obviamente porque no se trata de la iglesia del misterio o del misterio de la iglesia que está en Efesios capítulo 5, sino que se trata de la iglesia israelita que aparece en evangelios, en hechos en la declaración de Esteban, en la narrativa de que Moisés andaba con la iglesia en el desierto, en evangelios cuando dice llévalo delante de la iglesia y si no oye a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. Esa es la iglesia judía. La iglesia que aparece en Jacobo, que es la sinagoga, y la iglesia que aparece finalmente en Apocalipsis. Entonces, en resumen, el cristiano no es llamado a vencer, sino a confiar. ¿Y por qué aparece esa palabra en Apocalipsis? Porque simplemente Apocalipsis no es para la iglesia de Cristo. Ok, entonces, ahí vemos, y creo que algunas personas lo siguen sosteniendo, de que hay partes del Nuevo Testamento que son solo para Israel y partes del Nuevo Testamento que son para la iglesia. El problema es quién define qué es para Israel y qué es para la iglesia. El estudio simplemente te ayudará a saber qué es para Israel y qué es para la iglesia. La verdad es que hemos estudiado juntos el Nuevo Testamento profundamente. Lo hemos estudiado hasta donde más no podamos llegar, no hayamos podido llegar. Allí hemos llegado. Y ahí nace la pregunta, ¿quién define qué es para Israel y qué es para la iglesia? ¿Sabes cuál es el estándar que define? El estándar que define para los hermanos premilenialistas dispensacionales es simplemente cuando no quepa en la doctrina del rapto pretribulacional, entonces eso es para Israel. Es decir, cada vez que no quepa en la doctrina premilenialista dispensacional, entonces aquel texto, ese texto solamente puede ser para Israel. Por lo tanto, lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, no sería para la iglesia, ni siquiera las 7 cartas a las iglesias, a las 7 iglesias. Eso es lo que acabamos de escuchar de un líder dispensacionalista. Entonces, así nació, hermanos. Espero que quede claro, que no lo tomes simplemente como una crítica o un ataque. Necesitamos, si estamos estudiando, estudiemos profundamente hasta que entendamos cómo nace el premilenialismo dispensacional. Y esta es la manera como nace. Es efectivamente la manera como nace. Entonces, por eso fue criticado por aquellos líderes de ese momento también. Por eso fue criticado. Entonces separó a Israel y a la iglesia como 2 pueblos distintos. Esto es fundamental en el dispensacionalismo. Esto que están viendo en pantalla es fundamental, porque él separó a Israel como un pueblo y a la iglesia como un segundo pueblo. La visión histórica, o la visión también reformada, podríamos decir, es que tanto el Israel creyente del Antiguo y del Nuevo Testamento son el pueblo de Dios, junto a todos los gentiles creyentes, y el Israel incrédulo del Antiguo Testamento y el gentil incrédulo del Nuevo Testamento, o de nuestro tiempo incluso, están perdidos. Y se basa en estos versículos, la visión histórica se basa en estos versículos. Yo quisiera, les prometo delante del Señor que les digo la verdad,
Yo quisiera mostrarles algún versículo para sostener lo que está aquí arriba, pero no existe. No existe un versículo para sostener lo que está aquí arriba. Estos son los versículos que sostienen lo que está acá abajo, la visión histórica, que hay un solo pueblo de Dios. Juan 10:16, hablándole a los judíos, discípulos, creyentes, seguidores, Jesús les dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a los gentiles. A esas, es decir, los gentiles, también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Es decir, un solo rebaño y un solo pastor, dijo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, dice Pablo, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, etcétera. Ustedes pueden leerlo. Esto es Efesios 2, del 11 al 19. Vuelve a decir que hizo de ambos pueblos uno solo. Y Gálatas 3:28, todo esto, les recuerdo, va a quedar en el PDF, por tiempo no lo voy a leer entero, pero es otro de los capítulos o de los textos que habla de que hay un solo pueblo, somos uno en Cristo Jesús. Ahora, Hebreos capítulo 11 y 12 habla de ese mismo pueblo y habla de una continuidad entre el pueblo de Israel y nosotros. El capítulo 11, por ejemplo, cita a todos estos hombres: Abel, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etc. Y todos ellos los conecta con nosotros en el plan de Dios, en el plan eterno de Dios. Por eso entonces, eso es lo que se ha criticado también y se ha hecho ver para mostrar que Israel del Antiguo Testamento, el Israel creyente, y los gentiles creyentes forman un solo pueblo y una sola iglesia. Esta es la historia entonces del dispensacionalismo. 1830 nace, pero comenzaron sus primeras divisiones con el ultra o el hiperdispensacionalismo, con algunos que decían que el libro de Hechos no era completo para la iglesia tampoco. Algunos fueron al extremo en ese tiempo de dejar de celebrar la Santa Cena e incluso el bautismo, los bautismos. Los que más se desviaron fue en esa dirección. Pero acá siguió el dispensacionalismo clásico, luego fue masificado por Scofield, con la traducción de la Biblia Scofield, que le agregó notas. Luego vino Chafer. Y después se hizo una revisión, algunos pequeños cambios con Righty y Walvoord al dispensacionalismo. Pero más adelante, 1986, se produjo un quiebre importante. Una escuela de alta influencia dentro del dispensacionalismo se separa bastante de las doctrinas originales de Darby y forma lo que se llama hoy el dispensacionalismo progresivo. Y cambió bastantes cosas importantes que eran claves. ¿Qué cosas cambió? Por ejemplo, entre el clásico, que decía que habían dispensaciones distintas entre sí, para el progresivo, dispensacionalismo progresivo, estas dispensaciones son progresivas, es decir, van conectadas, interconectadas la una con la otra, y no están separadas. El nuevo pacto, para el dispensacionalismo clásico, aplicaba solamente para Israel. Cuando Jesús dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, e hizo un nuevo pacto, aplicaba solamente para Israel. Para otros había un nuevo pacto con Israel y un nuevo pacto con la iglesia. Pero para el dispensacionalista progresivo, que vuelvo a decir, grandes líderes dispensacionales de hoy son del dispensacionalismo progresivo, el nuevo pacto hecho con Israel se cumple parcialmente en la iglesia y se cumplirá plenamente en el reino restaurado. El clásico, había una clara distinción entre Israel y la iglesia. En el dispensacionalismo progresivo, los gentiles son incluidos en el nuevo pacto que Dios hizo con Israel. Ya no se habla de un Israel terrenal y una iglesia celestial, sino que Dios tiene un solo pueblo y no dos. Y sigue creyendo, aquí los dos están de acuerdo, en un rapto pretribulacional, pero ya no lo enfatiza con la misma fuerza en el caso del dispensacionalismo progresivo. Algunos críticos creen que es solo cosa de tiempo para que abandonen la idea de un rapto
pretribulacional. Y aquí estamos por terminar, ¿ok? Vamos a leer 2 o 3 versículos que son algunos de los más usados. Hay varios más que los podemos revisar con gusto ahora al terminar. Tenemos algunas personas que dicen tener algunos versículos y los podemos revisar juntos aquí al aire, a vista de todos juntos lo podemos hacer. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Esto dio mucho pie para que se hablara de este escapar de todas estas cosas que vendrán, pero fue básicamente una mala interpretación del texto, y porque algunos textos más tardíos lo habían expresado de esta manera, pero en el contexto no hablaba de un rapto pretribulacional tampoco. Lo que estaba diciendo era de escapar de la persecución, que pudiéramos escapar y no morir o no ceder ante la persecución. ¿Cómo se arregló? Con algunos manuscritos más antiguos que lo redactaban de esta manera, orando para que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder. Entonces, todas las versiones más modernas que se basan en los documentos más antiguos, por ende más fieles, escriben de esta manera, redactan el texto. Esta es la misma Reina Valera del 60 y la de 2015. ¿Por qué era necesario hacer la corrección y escribir un texto más antiguo? ¿Por qué? Porque este inducía a error. A algunos les daba la impresión de que aquí hablaba de un rapto pretribulacional, cuando en realidad no lo hablaba, no lo enseñaba. Y quedó demostrado con manuscritos que son más antiguos que estos, son más cercanos a los originales, que lo plantean de esa manera. Otro versículo que se usa mucho es este, como en los días de Noé. Entonces Noé simboliza la iglesia que es rescatada y el diluvio simboliza la gran tribulación. Sin embargo, vemos que Jesús dijo que cuando vino el diluvio los destruyó a todos. Y en la doctrina pretribulacionista dispensacional, cuando viene la tribulación no los destruye a todos, sino que todavía hay incluso oportunidad de salvación para los que se quedan en la gran tribulación. Y se salva Israel, y se salvan los que no se dejan marcar, supuestamente. Por lo tanto, Jesús dijo que como iba a ser esto como en los días de Noé, que cuando Él regresara y Noé entraba en el arca, es decir, la iglesia es rescatada, viene el diluvio, viene el juicio de Dios y los destruye a todos. Lo mismo sucedió con los días de Lot. Llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Y Jesús aclara además enfáticamente que lo mismo acontecerá en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Atención, porque revelado, la palabra en griego que aquí utiliza, que son 4 o 5 palabras que se usan en el griego para hablar de la segunda venida de Cristo, todas dan esta idea de ser mostrado, revelado, que todo ojo le ve, que todos lo ven. Es una manifestación gloriosa, visible. Y aquí Jesús dice que cuando Él sea revelado, va a suceder esto mismo. Todos los que queden atrás van a ser destruidos por el juicio. Entonces, este texto no da espacio tampoco para un rapto pretribulacional. Y Apocalipsis 3:10, y creo que con este terminamos, y después revisamos los textos que los demás tengan. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Este versículo es uno de los más utilizados para decir que aquí cuando dice te guardaré de la hora de la prueba, está diciendo que va a haber un rapto pretribulacional. Sin embargo, la expresión guardar de es una expresión que viene del griego tereo ek. Tereo significa guardar y ek significa de o fuera de. Entonces quienes ven aquí un rapto pretribulacional dicen que este guardar de quiere decir que hay un rapto que nos va a sacar de la tierra. Ahora, muchos eruditos rechazan esta interpretación pretribulacional debido a que el único otro pasaje en la Biblia donde se usa la expresión tereo ek
es Juan 17:15. Y este nos entrega mucha luz al respecto. Es importante notar que en ambos textos, tanto el de Apocalipsis como el del libro de Juan, el que habla es Jesús y el que escribe es Juan. Esto sucede con el Evangelio de Juan y con el libro de Apocalipsis. El que escribe es Juan, la misma persona, en ambos libros, y el que dicta, el que habla, es Jesús. ¿Y qué dice en Juan? Utiliza también la expresión tereoek. No te ruego que los saques. Esto es sacar en griego. Eso es sacar en griego, pero no lo usa ese sacar en el texto de Apocalipsis. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces aquí este texto de Juan 17:15 deja muy claro que la expresión tereoek no implica la necesidad de sacar de la tierra a los discípulos. Y no estamos hablando de que, no estamos diciendo que este texto hable de la gran tribulación, ¿ok? No esa es la discusión, no es, aquí Jesús no está hablando de la gran tribulación. Aquí Jesús está orando por sus discípulos para que, a medida que son perseguidos y el maligno los quiere derribar y derrotar, que el Señor le está pidiendo a él al Padre que los guarde del maligno. Pero en ese guardar del maligno usa la expresión tereoek, es decir, no de sacar, sino de proteger del alcance del maligno. Es como los remedios que dicen guarde del alcance de los niños. Está en la casa, pero sigue en la casa, pero no está al alcance de los niños. A pesar de ello, hay muchos que insisten en que significa eso sacar de la tierra, pero lamentablemente la única evidencia es la de Juan 17:15, y a la luz de ese versículo, lingüísticamente hablando, no se puede afirmar dogmáticamente que la expresión tereoek implica la idea de sacar a la iglesia de la tierra. Ok, amados hermanos. Esta fue la clase más corta de las 4 clases.